Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. En el puesto número 1, el presidente electo José Antonio Kast defendió públicamente la designación de Andrés Yunet como futuro subsecretario de Seguridad, pese a los cuestionamientos por antiguos vínculos societarios con empresarios imputados en el caso tragamonedas y apuestas online. Desde Puerto Varas, el mandatario afirmó: tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario, descartando retroceder en el nombramiento. En paralelo, Kast abrió un nuevo flanco político al cuestionar la ayuda humanitaria de $1 millón que el gobierno de Gabriel Boric enviará a Cuba. El líder republicano sostuvo que no está de acuerdo con darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura, marcando diferencias en política exterior antes de asumir el 11 de marzo. Varios temas. Sí, a ver, estaba medio enojado Kast cuando es raro Sí. porque se supone que viene de vacaciones, mañana vuelve a Santiago, hoy día entiendo todavía tiene algunas cosas pendientes ahí en el sur, donde está reuniéndose con alcalde, en fin, la verdad los periodistas y como que se ofendió un poco de que le preguntaran por la situación de Jonet. En términos muy simples, él planteaba que toda esta información se conocía desde antes de que fuese nombrado Jonet y que le llamaba mucho la atención de que finalmente estallara ahora y que los medios, casi como acusando una operación mediática en contra del futuro subsecretario, estén tan preocupados de aquello. Lo que es curioso, porque es curioso por dos cosas. Primero, porque las críticas en verdad vienen de su propio sector. Totalmente. El nombramiento de Jonet, recordemos que siempre en los nombramientos de gabinete hay una disputa interna respecto a los equilibrios de fuerza. Y Amarillos, que es más bien un partido pequeño, es un partido que no tiene la incidencia en el corazón del gobierno de Kast, tuvo alguno que otro cargo, entre ellos el de la subsecretaría que va a asumir Andrés Jonet, que es diputado, fue DC, actualmente es Amarillos, que es un partido que también está en proceso de disolución. Él fue gobernador e intendente de la Araucanía. Ese es como su historial. Y que claro, ahora lo que se sabe es que él tenía sociedades que están vinculadas a importantes empresarios. Que ojo, es bien curioso. Y este es la segunda razón de por qué también es curioso. Porque cuando este caso se vinculó, por ejemplo, a la actual senadora, o sea, futura senadora, Carol Cariola, se dijo, se puso el grito en el cielo. O sea, cuando en el fondo que el Boyang y otro tipo de empresarios estaban vinculados, dijeron no, que hay que hacer investigación, que tiene que renunciar al cargo, que hay que desaforarla, que hay que investigarla y un montón de cosas. Pero cuando ocurre algo que yo te diría que incluso está a un nivel superior, porque estamos hablando aquí de sociedades empresariales, que nexos más bien comerciales entre uno y otro, en el fondo se dice no. Él cuenta con toda mi confianza y todo mi respaldo. Finalmente lo que hace Kast es blindar a Jonet y en el fondo él se mantendría en la nómina de aquí al 11 de marzo, a menos que obviamente emerja un nuevo antecedente al respecto. Acá quiero sumar algo. También lo interesante que dijo, claramente el periodismo tiene también el nexo de denunciar, pero ya sabíamos también lo de Jorge Quirós y también le dio el respaldo públicamente, entonces está bien que los periodistas pregunten sobre este tema, pero era claro que iba a darle todo el apoyo porque dijo que estos antecedentes eran absolutamente conocidos y que ya estaban revisados, o sea, no le importa absolutamente nada. O la política, sí, la política es que no le importa. Totalmente. Y acá me gustaría que me ayudaras a confirmar, Camilo, algo, porque tengo entendido que hay una razón política detrás de todo este blindaje, porque el equipo de seguridad de Kast está liderado por dos exfiscales, que es la ministra Trinidad Steinert y la subsecretaria Ana Victoria Quintana. Tengo entendido que ellas son técnicas, saben de leyes, pero no tienen calle política. Entonces, al tener a Jonet, que viene de Amarillos y fue intendente también de la Araucanía, es la muñeca política que se necesita para negociar en el Congreso. Sí, sería... Que podría ser como el operador político del podría ser equipo. una hipótesis. A mí me da la impresión de que hay algo más, ¿ya? Porque si en el fondo se tratase de confianzas políticas, tal vez Kast debió habérsela jugado por alguien que fuese mucho más cercano a su círculo. Y Amarillo no es particularmente parte de su círculo, alguien que se sumó más bien para la segunda vuelta,
están en ese contexto, digamos. Ahora, ¿qué es lo interesante a saber acá? Joanet es alguien que en la labor parlamentaria y en la labor política es alguien muy respetado. Y de hecho es bien curioso porque el blindaje no solamente, o sea, el blindaje importante evidentemente es el de Kast porque es el que le compete. Pero por ejemplo a mí también le preguntaron, no sé, al ministro Cordero, y él dice, no, yo lo conozco y es un buen diputado. Como- Bueno, Tampoco que como que se deshizo en elogio ni nada por el estilo, pero en el fondo, más allá, digamos, de estos nexos, que es complejo porque en el fondo el gran problema o el gran desafío que tiene la institucionalidad política es que efectivamente pueden haber buenas personas en el esquema público, ujú. pero más allá de ser o no buenas personas, son personas que justificadamente y necesariamente también tienen sus intereses. Entonces, cuando tienen intereses de carácter comercial con empresarios que han estado involucrados en cuestiones, en elementos cuestionados, no sé, pues incluso acá aparecen empresarios chinos que estuvieron comercializando comida exótica, que no tenía ningún tipo de etiquetado y que no habían pasado por... O sea, estamos hablando de ese tipo también de... No necesariamente son vulneraciones a cuestiones elementales de que uno puede arriesgar corrupción, sino que estamos hablando también de cuestiones que pueden significar un problema sanitario. ¿Te acuerdas que han hecho varias fiscalizaciones a estas tiendas en donde están vendiendo tortugas, Sí, distintos tipos de reptiles y anfibios? Como Jurassic Para... Park. Claro, entonces son esos mismos nexos. Y claro, porque en el fondo, en el fondo acá el llamado también es a tener ecuanimidad. Yo creo que es importante, por ejemplo, que si ellos fueron muy críticos por los nexos que tuvo Carol Cariola con estos mismos empresarios, no ocupen la misma vara también para Andrés Jonet. Eso yo considero que es complejo, porque ahora quienes sí lo están haciendo, por ejemplo, uno de las voces críticas de esto, y yo insisto, son de su propio sector, es Johannes Kaiser. O sea, Johannes Kaiser es uno de los que está más molesto por este tipo de llamados, porque en el fondo son personas que no pasan el perfil, y además José Antonio Caz fue muy enfático en decir que acá a las personas se le iba a hacer una revisión de currículum y que la idea era que no tuviesen manchas en su hoja de vida, por así decirlo. Así que nada, bien, bien complicado el escenario, pero al menos se ven buenas noticias para André Janet, que al parecer sí llegaría al 11 de marzo. Muchos hablaban de que se especulaba porque Katz había mantenido cierto silencio, ujú. al menos desde que había surgido el tema el fin de semana hasta ayer, pero ayer finalmente habló durante la tarde y le dio este blindaje. Claro, y no fue lo único que habló porque también abrió un flanco internacional porque se refirió a la noticia que ayer estábamos mencionando en Turno M, pueden ver la programación, está disponible a través de YouTube, el envío de $1 millón en ayuda humanitaria que el gobierno de Gabriel Boric mandará a Cuba a través de UNICEF. Y acá Kast fue tajante, marcó su primera gran diferencia en política exterior antes de asumir y dijo que no estaba de acuerdo con darle ayuda humanitaria económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años. Sí, lo que dijo incluso yo diría que raya un poco en una suerte de chantaje, porque ellos dicen, ya, entregamos ayuda humanitaria a cambio de democracia en Cuba. Que es un intercambio que raya en lo cruel también, ¿ah? Porque hay una situación bien compleja en lo que está ocurriendo en Cuba después del corte de suministro por parte de Estados Unidos respecto a Venezuela, ¿cierto? Que Venezuela dejara de enviar sobre todo el petróleo, lo que ha derivado en una crisis energética. Están llegando ya los reportes que va a implicar cortes de luz, una situación eh, que obviamente va a afectar a los más comunes. Y tal como comentaba también el profesor Vidal, ayer yo recomiendo mucho la intervención que hizo el profesor Vidal en turno en vivo ayer acá, que finalmente estas ayudas son a través de UNICEF. No es como que acá se le esté entregando directamente al gobierno cubano, no, es la UNICEF que a través de sus comitivas realiza intervenciones para evitar que haya una catástrofe finalmente. Entonces, y se están hablando acá de ayuda mínima y es curioso que exista también como poco
tacto, poco tino. Cuando uno hace una revisión histórica de la relación que ha tenido Chile con Cuba, más allá de los regímenes políticos en acá, por ejemplo, acá cuando fue el terremoto del 85, estamos hablando de plena dictadura, vinieron médicos cubanos a ayudar. Y eso se sabe poco porque también se hizo con poca publicidad. No querían que hubiese como, Fidel Castro le echa una mano a Pinochet, pudo haber sido una figura del momento, sino que se hizo más bien subterráneamente. Pero ocurrió acá cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, los dos gobiernos, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 2010 y también en otras circunstancias, por ejemplo, pienso yo en los incendios, también han venido, han enviado comitivas desde Cuba hacia Chile. Entonces, que el futuro presidente quiebre esa relación histórica que han tenido ambos países de ayuda mutua, porque sabemos que Cuba, por ejemplo, en el tema del deporte acá se habla poco, pero muchos entrenadores de un montón de disciplinas en Chile, que hay disciplinas que le han ido bien, desde el boxeo hasta la lucha y en un montón de otras disciplinas, son cubanos. Porque en el fondo te pegan un salto cualitativo. En Chile no hay entrenadores de ese nivel para ser competitivo a nivel internacional. Y eso es finalmente una situación de amistad histórica de la que poco se habla, que se ha mantenido en el tiempo pese a los regímenes y que el futuro presidente pone en riesgo. Entonces, mucho ojo con eso también porque puede significar un nuevo quiebre. Obviamente, José Antonio Kast se ve mucho más alineado con las posturas de Trump a nivel internacional y eso puede significar tal como tú decías, un nuevo flanco para el futuro gobierno. Hay que estar mirando. Oye, estamos en la mañana, han hecho el espectacular resumen de cada jornada juntos y les quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Turno en Vivo en Instagram.com/@Turno en Vivo para que sean parte de nuestra comunidad. Y ya somos más de 93.000 los suscriptores y queremos llegar a 100.000. Así que sigan dando like y siendo parte de nuestras transmisiones. Esta mañana tenemos un invitado espectacular, Camilo Espinosa, te despedimos. ¿Alguna cosa que hay que mirar el panorama informativo de hoy? Sí, dos cosas. La mencionaste en la mañana, pero profundicé un poquito. Se viene el tema del desafuero de Claudio Rego. Lo va a ver la Corte de Apelaciones de Santiago, lo vamos a ver en un par de horas más. Estimo yo a eso de las 12, tal vez un poquito antes, tengamos noticias en torno a eso. Y también, ojo, con Perú. José Geri, hoy día se vota la moción de censura por este caso que se le ha llamado el Chifagate, que él se reunía con empresarios. Es curioso, han salido nuevos antecedentes y él se reunía encapuchado con empresarios de la comida china en Perú. Así que vamos a estar muy atentos a todo eso. Vamos a estar atentos a aquello. Nos vemos. Nos vemos.